cosas tan santas, tan necesarias e imprescindibles. Espero que el Señor nos dé gracia a todos, tanto para escucharla como para recibirla. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie de los ancianos. Así que leemos, como tenemos por costumbre, el texto y comenzamos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en plena sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahora bien, ya dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén a su palabra. Amén. Amén a su palabra. Nos encontramos en la recta final en cuanto a requisitos se refiere. En esta tarde vamos a atender uno de los últimos requisitos, los cuales, por estar al final, no significa que sean menos importantes, sino que son igual de importantes como el primero. El que vamos a atender en esta tarde tiene que ver con que el anciano no puede ser un neófito. Probablemente la semana que viene atenderemos el que tiene que ver con tener un testimonio de los de fuera y guardarse en cuanto a los de fuera. Estos dos últimos requisitos están en la misma condición en cuanto al texto, la exposición y argumentación de Pablo a la hora de exponer el texto en esta carta a Timoteo. Cuando estuvimos tratando del buen gobierno que los ancianos tienen que tener de su casa, dijimos que el apóstol Pablo se detuvo a matizar y dar una explicación más concisa del por qué es necesario ese requisito, cosa que con el resto no lo hizo. Pero con estos dos últimos requisitos sí que continúa con esa dinámica de intentar explicar un poquito más las causas. En primera instancia, la semana pasada estábamos diciendo de que aquel que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará? Añade, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor si es incapaz de hacerlo con su casa? Podemos ver como justo después de mencionar los requisitos en esta tarde que hemos leído, o el requisito que hemos leído, encontramos un no sé a qué, y en el siguiente, aunque no lo hemos leído, encontramos un para qué. O sea que Pablo extiende su argumento y no solo renuncia. Podemos ver que el apóstol Pablo, inducido por el Espíritu Santo, le lleva a matizar más allá el enunciado acerca de este requisito. Y si nos damos cuenta, estos dos últimos requisitos están conectados por algo muy particular. En ambos se menciona al diablo como consecuencia. En uno, no caer en la condenación del diablo, y el otro, no caer en el lazo del diablo. Y aunque me hubiera gustado tratar ambos requisitos en una tarde, creo que es más prudente tratarlos por separado, porque para que no nos lleve tanto el tiempo y para intentar entenderlos un poco mejor, sea de una manera o de otra, intentar comprender como hasta el día de hoy, poco a poco, todo lo que vamos enseñando. ¿Les parece? Leo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Interesante lectura, ¿verdad? Vayamos directos al tema, para no tardar mucho. ¿A qué se refiere la Escritura cuando nos habla de no ser un neófito? La palabra neófito, la definición que encontramos en el Diccionario de la Lengua Española es la siguiente: persona recién convertida a una religión. La segunda acepción, persona recién admitida al estado eclesiástico o religioso. Y hay una tercera, persona adherida recientemente a una causa o recientemente incorporada a una agrupación o colectividad. ¿Se entiende, verdad, la definición? La palabra que encontramos en griego no dista de esta definición, pero de alguna manera, a mi modo de ver, da una imagen muy visual de lo que un neófito es. Neófito viene a significar, según el griego, plantado recientemente. Plantado recientemente. Es muy reveladora esta definición, ya que nos hace tener una imagen perfecta de lo que es un neófito, de lo que a un neófito se refiere
la Escritura a alguien plantado recientemente? ¿Qué pensamos cuando viene a nuestra mente esta frase, esta definición, alguien plantado recientemente? ¿Qué le ocurre a alguien plantado o algo plantado recientemente? Que está en fase de ¿qué? Primogenia, en fase de crecimiento, en fase de desarrollo, le queda todo el crecimiento por delante. Acaba de ser injertado o bien la semilla o bien sus raíces en la tierra. Acaba de comenzar el desarrollo de su vida. Que necesita tener los cuidados apropiados para que con el tiempo y dichos cuidados esta planta, esto plantado, crezca y eche raíces para que pueda ejercer el crecimiento. Para que a su debido tiempo esto que ha crecido, esto que ha echado raíces, crezca, se fortalezca y dé el fruto adecuado y correspondiente. Por tanto, podemos ver con una sola palabra una definición perfecta de lo que es un neófito. Un creyente que necesita crecer, que necesita madurar y que necesita arraigarse en la tierra. ¿Entienden esto? Es muy visual la palabra neófito en este sentido. Algunas interpretaciones e incluso traducciones de la Biblia definen al neófito como un recién convertido. Que no sea recién convertido, así lo expresan algunas traducciones. Y aunque sí que abarca, y es verdad, una de las partes, en mi opinión no es la definición más ajustada o más completa, aunque incluso abarque alguna de las partes. Y voy a explicar por qué en el transcurso. Es evidente que una de las características de la definición de neófito, o sea, el recién plantado, tiene que ver con la falta de arraigo, de crecimiento, debido al escaso tiempo que lleva plantado. No ha crecido, no ha dado fruto, no ha echado raíces porque lleva muy poco tiempo plantado en la tierra. Por tanto, el poco tiempo como creyente, ya que es una analogía total, es un factor muy importante para poder acceder a ser anciano de una iglesia local por razones obvias. Ninguno se cuestionaría el por qué un adolescente no puede hacerse cargo de lugares de responsabilidad importantes. Jamás se nos pasaría por la cabeza poner a un niño pequeño, a un adolescente, a cargo de una empresa enorme, a cargo de un trabajo, a cargo, qué sé yo, de que se ponga a vigilar a una persona más pequeña, a cargo de la cabeza de una familia. Es imposible, porque su tiempo de desarrollo aún no se ha efectuado y por tanto no tiene las características, cualidades, experiencia, madurez necesaria para poder ejercer esa labor. ¿Están de acuerdo? Amén. La falta de cualidades y experiencia debido a su edad hacen imposible tal labor por la sencilla razón de que no ha habido tiempo suficiente para adquirirlas. ¿Por qué se creen que el ejercicio de carreras, de profesiones como la medicina, abogacía y demás requieren tantos años? Porque están tratando de las leyes, de llevar o sacar a alguien de la cárcel, de salvar o matar una vida. Estamos hablando de algo muy importante, por tanto, el requerimiento que se necesita para poder ejercer esa profesión son años y años y años de carrera, años y años y años de práctica, hasta que te dejen tener un bisturí o poder entrar en una sala de un juzgado. Porque se necesita el tiempo correspondiente para tener la capacidad de ejercer dicha labor. ¿Entienden esto? Pues es exactamente lo mismo con un anciano de temprana edad. La falta de tiempo hace que los recursos necesarios para el desempeño de dicha labor, aunque aún no estén desarrollados, y por tanto hace imposible que pueda ser pastor, que pueda ser anciano de una iglesia. Podemos ver claramente como la propia Escritura marca en el 99% de los casos la necesidad del tiempo necesario para poder desempeñar cualquier labor encomendada por Dios. Podemos empezar con el propio Moisés. El propio Moisés tuvo la necesidad, Dios, de llevarlo 40 años en Egipto para pasar 40 años como pastor al lado de Jetro y con su mujer para después volver y regresar a Egipto para poder liberar al pueblo. Y después de esos años de trato, incluso Moisés decía, aún no estoy preparado. No tengo capacidad de hablar, madre mía. ¡Qué maravilla de hombre del Señor! Amén.
Lo vemos en los apóstoles, los cuales necesitaron casi 4 años al lado del mejor maestro de todos los tiempos para poder perfeccionar su conocimiento, para poder adquirir la madurez y experiencia necesaria para extender el Evangelio a todo el pueblo de Israel y a todo el resto del mundo. Lo vemos en Juan el Bautista, el cual tenía que estar anticipando la venida del Señor y se pasó una vida preparándose, se pasó una vida sirviendo al Señor para ejercer luego un periodo muy corto de tiempo, pero cuánta preparación tuvo Juan incluso cuando se marchó al desierto. Lo vemos en el apóstol Pablo, que recibiendo la verdad del Evangelio por boca del Cristo glorificado, no se fue al instante a predicarlo, sino que fue a asimilarlo, a recibirlo, a masticarlo, a poder comprenderlo, para después volver a predicar. Y por eso vemos en Hechos de los Apóstoles en tantas ocasiones como se esperaba periodos muy largos de tiempo a la hora de hacer una cosa o la otra. Amén. Tiempo, mis hermanos. Incluso en nuestro propio Señor Jesucristo, que aunque tenía la capacidad de hacerlo desde el minuto cero por la esencialidad divina en la cual era, se esperó y desarrolló como hombre todo lo que tenía que hacer, creciendo en gracia, en obediencia, en conocimiento, para poder ejercer su ministerio después de 30 años de preparación. Por tanto, queda claro que, tanto por la pura lógica, como por mandato bíblico, como registros en las Escrituras que nos son de ejemplo, el tiempo es un factor vital para la preparación de los ancianos. No obstante, el neófito no solo tiene que ver con no darle lugar al tiempo. Por eso no estoy completamente de acuerdo con la definición solo de un recién convertido. El neófito no solo tiene que ver con no darle lugar al tiempo, sino sobre todo con la madurez, experiencia y capacidades adquiridas a lo largo de ese tiempo. Amén. ¿Han entendido esto? Amén. Piensen en lo siguiente. Aunque el tiempo es vital, como ya hemos hablado y demostrado, si solo se tratara de tiempo sin más, cualquier persona que anhelara obispado, que solo tuviera sobre sus espaldas tiempo en el Señor en una iglesia local, pudiera ejercer de anciano. Porque si el tiempo es la cuestión, ¿cuántos hombres hay que llevan años en la congregación? Si solo el tiempo fuera la cuestión, ¿para qué los demás requisitos? Por tanto, ninguno de los requisitos haría falta, ya que el factor tiempo estaría en cualquiera de las personas que quisiera y anhelara obispado. ¿Entienden por qué digo que la traducción directa de neófito, de recién convertido, no es suficiente para definir exactamente a lo que en la realidad se refiere esta palabra? Porque no se trata de acumular años, sino acumular conocimiento, madurez y experiencia. Aleluya. Podemos decir, no tiene madurez ni conocimiento, ni es prudente, pero ya lleva 10 años como creyente y sabe algunas cosas de las Escrituras, se le da bien hablar y tiene don de gentes, pongámoslo a pastorear. Es un absurdo superlativo. Otra de las maneras de corroborar esta verdad es observar lo que Pablo hace con Timoteo. Sabemos que Timoteo era un joven que a la hora de hacerse cargo de las iglesias le bastó en primera instancia la instrucción de su madre, de su abuela y después el trato del apóstol Pablo para ejercer asimismo un ministerio como anciano importantísimo, no solo concentrado en una sola iglesia local. No obstante, vemos como Pablo, aunque era joven, lo alienta, lo aprueba, lo enseña, y no solo eso, sino que ante las posibles acusaciones en cuanto a su juventud, podemos leer en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, como le dice, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos. Amén. ¿Pero por qué? ¿Por qué en apariencia pasa por alto la juventud de Timoteo? Porque a pesar de la juventud de Timoteo tenía las cualidades, la experiencia, la madurez, el testimonio y el conocimiento en su breve periodo de edad para poder ejercer como anciano. Por tanto, no solo se trata de la extensión del tiempo, sino de lo que Dios ha hecho contigo en ese tiempo. Amén. Aunque la norma no es que la persona de temprana edad tenga esas cualidades, sí que podemos vernos en los casos en que encontremos a un joven tanto en edad como en años en el Señor, con todas las cualidades de un anciano.
Nos lo podemos encontrar, no es habitual, pero nos lo podemos encontrar. Esto es muy simple de explicar y de entender y estoy seguro de que se han encontrado ustedes con ambos casos, seguro, la mayoría. Yo me he encontrado con personas con muchos años en la iglesia y que no tienen, no digo que no sean de Dios, que no sean regenerados, pero no tienen ni el conocimiento, ni la madurez, ni la experiencia acumulada para poder ejercer como un anciano y llevan 50 años asistiendo a una congregación local como regenerados. Sin embargo, podemos ver a otras personas que llevan un corto periodo de tiempo como miembro de una congregación, regenerado, salvo por el Señor, y en ese breve periodo de tiempo podemos ver cómo el Señor lo ha capacitado con una madurez fuera de lo normal, conocimiento fuera de lo normal, experiencias fuera de lo normal. Pareciera ser que se confirma que Dios escoge, santifica, aparta y cualifica a aquellos que tienen que servir. Porque no se trata de tiempo, podemos ver a ancianos sin experiencia y todos los requisitos y a jóvenes siendo todo lo contrario. Por tanto, no se trata de ser maduro por la edad o el tiempo convertido, sino maduro en el Señor. Amén. ¿Ha entendido esto? Amén. Gloria al Señor. Por tanto, de alguna manera, una buena traducción también sería relacionar al neófito con una persona inmadura y con los recursos, habilidades necesarios para ser anciano para ser un anciano que aún está por desarrollar. ¿Entienden? Por favor, no se me distraigan. Atiéndanme. Cuando hablamos de madurez, nos referimos precisamente a lo contrario de lo que es un neófito. Porque estamos hablando de que ese tiempo te da, entre tantas cosas, una madurez necesaria para poder desarrollar dicho ministerio. Cuando hablamos de madurez, nos referimos precisamente a lo contrario de lo que es un neófito. Si ya hemos establecido de que neófito es un recién plantado, o sea, una persona sin raíces profundas y sin crecimiento, el maduro ¿qué es? Todo lo contrario, una persona que ha echado raíces profundas, que tiene el conocimiento óptimo y con el fruto maduro para ya ser recogido. Todo lo contrario a un neófito. Ya hemos hablado en otras ocasiones que las dificultades en el camino son algo natural. Que las caídas, los desvíos, las incomprensiones, las imprudencias son parte, vicisitudes del camino. De la misma manera que un niño poco a poco alcanza la madurez a base de la instrucción de sus padres y de los errores que comete en su niñez, adolescencia y vida. ¿Están de acuerdo? Amén. Pero también hemos dicho que mientras que eso es normal, seguir siempre igual en absoluto es normal. No puede haber una parálisis de vida y que uno se quede en un stand-by completo y que no madure, ni avance, ni crezca en el Señor. Puede ir despacio, más despacio que la mayoría, puede estrellarse más que la mayoría, pero tiene que seguir avanzando. Amén. ¿Qué es lo que hacemos los padres cuando vemos en nuestros hijos que no se desarrollan como corresponde según la edad consecuente que tienen? Nos alertamos y decimos y calculamos la edad que tienen y nos alertamos y nos ponemos en acción para ver qué ocurre y ponemos medios y medidas para poder solucionarlo. Las Escrituras nos muestran de continuo el problema con la falta del crecimiento, de continuo, y hay una infinidad de textos para poder hablar de ello. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Notemos como la madurez fuera del tiempo, o sea, cuando no llega la madurez, no es algo natural. No es algo que Pablo pase por alto y lo entienda y diga, no pasa nada, os daré otra vez leche espiritual, no, sino que Pablo denuncia como un problema y no como algo natural. El texto está en una connotación de exhortación, de advertencia a la iglesia de Corinto para que rectifique y se arrepienta de su estado de inmadurez. Amén. De tal modo, Pablo no solo los llama niños cuando deberían ser adultos, sino que también los llama carnales. ¿No sois carnales que actuáis como los del mundo? Y de ahí a la reprensión: os di a beber leche y no vianda.
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No, yo leo esto y veo una reprensión absoluta del apóstol. ¿Qué hacéis que sois carnales? Os tengo que dar otra vez leche, teniendo que dar vianda. ¿Pero qué estáis haciendo, iglesia de Corinto? En otra ocasión, la misma iglesia les vuelve a reprender de una manera contundente. En 1 Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Basta ya de ser niños. Basta ya de volver sobre los mismos errores y no crecer. Basta ya de estar en el tío vivo rodeándonos cada vez más. Avancemos. Amén. Así lo dijo Pablo a los Corintios y nos dice Dios a nosotros hoy. Por tanto, a su debido tiempo la madurez tiene que llegar a la vida de los creyentes, y solo en medio de esos hombres maduros encontraremos candidatos aptos para ser ancianos. Amén. La madurez para un anciano, mis hermanos, es vital. Vital. Para la labor de dicho ministerio, a tal grado que sin ella, sin ser maduros, quedamos completamente descalificados. Si uno no tiene la madurez que lo aleja de ser neófito, queda completamente descalificado y no puede ejercer el ministerio. A tal grado es importante. La madurez es vital para la comprensión, asimilación, enseñanza y aplicación de las Escrituras. Sin ser maduro no puedes comprender, asimilar, entender, predicar y aplicar la Escritura que tan necesaria es para la perfección de los santos. El cristiano inmaduro, llevado en parte por su celo, es llevado a cometer la imprudencia, escucha esto, de abrazar o desechar principios bíblicos muy a la ligera. Eso genera la inmadurez. A abrazar o desechar un principio bíblico y aquel que lo ha expresado muy a la ligera. Somos capaces de afirmar verdades por solo escuchar un sermón o encontrar un verso que apoye una idea. Y de esta manera somos capaces de ejercer esas imprudencias por causa de nuestra inmadurez. Y no solo de esta manera en un contexto negativo, sino también positivo. Tanto si es malo como es bueno. Abrazamos cosas y desechamos otras solo por un par de días de estudio y un par de días de observar ese principio. Somos, como dice la Escritura, fluctuantes debido a nuestra falta de madurez. En Efesios capítulo 4, verso 13 y 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la Escritura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El fluctuante es el que se mueve al compás del elemento en el cual está posado. El fluctuante es aquel que se pone encima del mar y fluctúa en cuanto a las olas se mueven. Y en este caso ponen el ejemplo del viento. Son como todo viento de doctrina, fluctuante, que se mueve y oscila según donde sople el viento. Por el contrario, la Biblia nos enseña que el creyente no es fluctuante, sino que está encima de una roca. Amén. Amén. No fluctúa, sino que está clavado con Cristo en la cruz. Amén. El cristiano maduro es paciente, sabe escuchar, sabe considerar y entiende que no todo es tan sencillo como parece. No rápidamente abraza una cosa o abraza otra, o desecha una cosa y desecha otra. Obviamente tendrá opinión de todo, pero no se aventura de buenas a primeras a afirmar cosas a la ligera sin tener un conocimiento previo de lo que se está hablando. Es paciente, es calmado, es sensato, atiende a la Escritura, no responde a la ligera, da lugar a la persona que habla, etcétera, etcétera, etcétera.
Una característica del anciano maduro es que sabe que no sabe. Otra vez, una de las características del anciano maduro es que sabe que no sabe. O sea, entiende que no tiene el monopolio de la respuesta correcta, ya que el monopolio de la verdad no es del hombre, el monopolio de la verdad es de Dios. Está plasmada en las Escrituras. El maduro, el anciano maduro, sabe y reconoce que puede equivocarse, ya que es consciente de sus limitaciones a la vez de la inmensidad de la palabra. Por eso hablamos de cuán valiosa es la teología bíblica, pero qué peligroso es encapsular la Biblia en 4 encabezados y puntos, ya que esto es eterno y no tiene fin. Amén. La madurez, mis hermanos, es vital para el anciano, ya que con ella podrá asimilar, comprender y enseñar las Escrituras. La madurez es vital para el anciano de la Iglesia, ya que de continuo trata casos de todo tipo que deben ser atendidos con solicitud, discernimiento y, cómo no, escritura. La labor más importante del pastor tiene que ver con la predicación de la palabra. Y esto lo hemos dicho siempre. Es su responsabilidad máxima, predicar la palabra del Señor. Cuando uno predica la palabra y le da la importancia al púlpito y a la escritura, se acopla y se empareja con las verdades bíblicas y los hombres bíblicos que entendieron esto en las Escrituras y a lo largo de la historia. Por medio de la palabra continuada a la congregación se alimenta, la congregación es dirigida, la congregación aprende, la congregación se corrige y es alimentada. La congregación es perfeccionada por causa de la palabra predicada. Pero otra de las labores del pastor muy importantes es estar al cuidado de la grey, lo que lleva a la supervisión, trato y corrección y disciplina de las ovejas para la salud tanto individual, familiar como colectiva a nivel congregacional. Por tanto, no solo está la administración de la palabra, que es el factor más importante, sino que hay necesidad de un trato personal cuando sea necesario. ¿Entienden esto? Por tanto, no solo se trata de tener conocimiento bíblico y conocimiento a la hora de exponer la palabra, sino que también se trata de tener discernimiento y experiencia, entre otras muchas cosas, para tratar las dificultades de los miembros de la congregación. Una de las diferencias de una persona inmadura, si antes hablábamos que es capaz de ir por todo viento de doctrina, es que juzga siempre precipitadamente. El inmaduro juzga precipitadamente, mis hermanos, en ambas direcciones, o bien para bien o bien para mal. Se enteran de alguna cosa indebida y sin respirar, sin tomar aliento, ya hacen un juicio anticipado y precipitado y hay una sentencia. No son como el juez Dredd, no necesitan nada más. Ellos mismos lo asimilan, lo hacen y lo sentencian. No esperan a corroborarlo, no esperan a escucharlo, no esperan a dar el beneficio de la duda, a escuchar ambas partes, a dejar que se sostenga, que darle el tiempo necesario para ver lo que ha sucedido, que va. La inmadurez le hace actuar precipitadamente y haciendo un juicio anticipado. Pero para el bien es lo mismo. Ven algo o a alguien que les parece de Dios y en un instante entran tanto la enseñanza como la persona la abrazan, la hacen suya, la defienden, la predican sin ni siquiera corroborar esas verdades a la luz de la Escritura y corroborar quién es el individuo que la ha enseñado. O sea, en ambas direcciones, tanto para juzgar precipitadamente para mal como juzgar precipitadamente para bien, y ambos extremos, los dos son malos. Queda esta persona inmadura tanto por lo bueno como lo malo, le viene como un flash y queda del impacto que no le deja ver nada más de lo que tiene delante. Queda simplemente impactado y abrumado por lo que tiene aquí y no sabe elevarse para ver más allá. Escuché en cierta ocasión a un pastor llamado Héctor Valdés decir que un cristiano inmaduro no es consciente ni de su propio mal.
Por tanto, si un cristiano inmaduro no es consciente de su propio mal, ¿cómo va a ser consciente del mal de los demás o el bien? No hay discernimiento, no hay capacidad de poder liderar nada, porque no es capaz ni de liderarse a sí mismo. Pero el maduro no queda deslumbrado a tal grado de perder el buen juicio, sino que es paciente para discernir la situación, dejar el tiempo adecuado a dicha situación, pasarlo por las Escrituras y tomar las decisiones apropiadas en el momento apropiado. Amén. El anciano maduro atiende a las Escrituras, y las Escrituras nos muestran ¿qué? A ser pacientes, a no juzgar precipitadamente, a darle tiempo a las situaciones. Lo que estamos hablando no son estratagemas, son principios bíblicos de todo creyente, que es imposible que en un anciano no estén. Amén. Mis hermanos, la madurez es imprescindible para nuestra labor como ancianos, ya que como tales, de continuo, somos receptores no solo de lo bueno de la gente, sino de todos sus males. Somos receptores de todos los males de la gente. Una vez vi una imagen que me dejó. Era un vídeo, un cortometraje que trataba de la labor que tenían los psicólogos y que tienen los psicólogos. Y se ve como un hombre está sentado en una silla y la figura así de dibujos, una paciente empieza a hablar y lo que sale de la boca de la paciente es completamente repulsivo y repugnante. Y pasa por el oído del que lo escucha, de este psicólogo, entra dentro de su cuerpo, hace los desajustes y se ajusta en medio de su cuerpo y sale de su boca purificado y limpio y entra a su vez en la persona esta que ha expulsado algo malo y recibe el buen consejo de su psicólogo. Mis hermanos, un pastor es mucho más que un psicólogo. Amén. Y nos hacemos receptores de todas las dificultades de la Iglesia. Y escuchamos y sabemos todo de todos. Y vienen hacia nuestro cuerpo y nos hacemos contenedores de sus males para poder acudir a Dios y que Él sea el que los limpie, sane y restaure. Amén. Pero aunque en nosotros no hay capacidad para hacer cambiar a las personas, nos hacemos vehículos. Amén. Y por tanto, contenedores, receptores de los males del pueblo. Por tanto, sin madurez, no solo no tendremos la capacidad de asimilar los males y pasarlos por el filtro de la Escritura y aconsejar en consecuencia, sino que sin madurez los males de la gente, esa pesada carga, acaban con el pastor que ejerce. Una persona inmadura sin tener la capacidad de entender lo que sucede, siendo receptor de tantas dificultades de la gente, es capaz de acabar completamente hundido. Porque no tiene la capacidad de llevarle los males de la gente a Dios, sino que los hace suyos y eso lo destroza. Por falta de inmadurez, de no saber gestionar lo que ocurre. Porque nosotros, vuelvo a repetir, no arreglamos nada, todo lo arregla Dios. Amén. Somos indicadores, transportadores de lo que hay. ¿Entienden esto? Amén. No que cometamos el error de no tener en cuenta este requisito tan indispensable, porque sufriremos las consecuencias, tanto como pastores como congregación. En la actualidad, mis hermanos, no se respetan ni los tiempos, ni las actitudes de los ancianos, ni las cualidades de estos, poniendo a cargo de la grey de Dios a neófitos, sin ningún tipo de problema, sin raíces, sin crecimiento, y se les pone a liderar una iglesia. Conozco de lugares y de iglesias que es tan profunda su necedad al respecto que hacen lo contrario. Aquellos que ya tienen cierta edad, escuchen, ya no pueden ejercer el pastoreo.
O sea, aquellos que alcanzan cierta madurez tienen fecha límite para comenzar sus estudios y preparatoria para ser candidatos a ser ancianos. ¡Una auténtica locura! Es como si el requisito lo hubieran leído al revés. Es necesario que el anciano sea neófito. No levantemos a ningún maduro, que todos los neófitos vengan. Los maduros con cierta edad ya no tienen tiempo. Y se dejan sentados en la silla a hombres con una edad prudente, con conocimiento, porque de alguna manera ya son mayores para que puedan pastorear. Y a los niños recién convertidos, que no saben nada, absolutamente de nada, los ponen a pastorear iglesias. ¿Qué locura es esta? ¿Cómo va a ir la situación? Y no nos toman para prepararnos de una manera perfecta, de una manera buena, vamos a cogerte y vamos a prepararte, y hasta que no tengas la madurez y experiencia necesaria, no te ponemos al frente. ¿Qué va? En un puñado de años, con 4 cosas, y experimentando con la propia ley del Señor, se les pone a cargo de las iglesias. ¿Y saben lo que ocurre? Que se dañan ellos y se dañan las iglesias. Pero las Escrituras son bien claras. Y como ancianos nosotros no podemos hacer esto ni permitirlo, ni ustedes como Iglesia del Señor. Recordemos de la advertencia de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza manos a ninguno. La imposición de las manos es de alguna manera la conclusión definitiva a la hora en la cual se encomienda a un siervo del Señor para el encargo del pastoreo de una iglesia. Y Pablo a Timoteo puso las manos, y Pablo advierte a Timoteo, no pongas con ligereza las manos, porque no puedes poner pastores como tú quieras, sino como la Biblia dice, ten cuidado de a quién pones al cargo. Y en cambio a nosotros nos faltan manos para poner encima de las cabezas para que empiecen a aprender. Pero ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Y qué es lo que ocurre cuando un neófito está a cargo de una congregación? Mis hermanos, como hemos dicho, no solo lo evidente, lo cual es que no tendrá ninguna capacidad para guiar, enseñar y soportar el peso de dicha labor. No solo es probable que lleve a la iglesia a lugares inapropiados y no cuide bien a la grey, se quede la grey sin alimentar, sino que según las Escrituras, lo más seguro es que al final el más dañado sea el propio anciano, desubicado del lugar donde tiene que estar. Notemos como dice el texto lo siguiente: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En primer lugar, creo que todos sabemos lo que es envanecimiento. Tiene que ver con el desaconsejable ejercicio de la práctica de la vanidad. Eso es envanecerse, envanecido. Practicar la vanidad, ser un vanidoso. La vanidad, según el diccionario, es orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. La palabra que encontramos para envanecidos es la palabra que viene a significar envolver con humo, inflar con arrogancia. Eso es un vanidoso. Podemos ver como Pablo da casi por hecho que el neófito, el vanidoso, el neófito que pastorea, muy probablemente se envanezca, caiga en ese pecado del envanecimiento. La razón es obvia y sencilla, ya que el neófito no tiene la capacidad para soportar con humildad y conocimiento la posición de autoridad que el anciano conlleva. No tiene la madurez y los recursos internos necesarios para soportar el lugar de autoridad que Dios le ha puesto, que se envanece. Empieza a creer que es mérito propio y no mérito de Dios. Y por causa de esta vanidad que casi seguro vendrá, se nos dice que puede caer en la condenación del diablo. Esto, para no dejar ningún tipo de duda, no significa que el anciano neófito pueda caer en una condenación de su alma. En primer lugar, porque no está en Satanás la prerrogativa de salvar ni condenar a nadie. No tiene dicha autoridad.
Solo Dios salva, solo Dios condena. Aquí no salva Dios y condena a Satanás. Solo Dios salva, solo Dios condena. En segundo lugar, porque aunque seas un pastor que no cumpla con los requisitos, no significa que seas un hijo de Dios, que no seas un hijo de Dios regenerado. Tú puedes ser un pastor que está desubicado y no tiene los requisitos y estás en un lugar que no te corresponde, pero perfectamente puedes ser un hijo de Dios. Perfectamente, mis hermanos. No estamos diciendo lo contrario para nada. Por tanto, como hemos dicho en segundo lugar, porque no seas un pastor que no cumpla los requisitos no significa que no seas un hijo de Dios regenerado, y un regenerado no puede desregenerarse. O sea, no significa que yo soy un pastor regenerado y ahora resulta que como caigo en la condenación de Satanás me desregenero. ¿Qué va? Eso no sucede, porque somos salvos por gracia y no por méritos propios. Lo que el texto quiere decir es lo siguiente. Es verdad que la palabra en griego que encontramos para condenación, krima, viene a significar sentencia, condena y juicio. Pero no se refiere a que Satanás te condene, que ya hemos hablado de que no puede ser, sino que el neófito envanecido puede caer no solo en el mismo pecado que cayó Satanás, sino sufrir una consecuencia y castigo semejante al que sufrió Satanás. Eso es caer en la condenación del diablo. No que el diablo te condena, sino que te pones parejo a algo parecido de lo que él hizo y de lo que él sufrió. Cuando Satanás fue puesto en un lugar de poder, por encima de todos los querubines, este se envanece y quiso tomar algo que no le correspondía. Subiré, me sentaré y seré igual a Dios. Algo que no le correspondía y por tanto Dios lo destituye y lo condenó fuera de su presencia para siempre. ¿Recuerdan? Obviamente y sobre todo si hablamos de un hijo de Dios, esto no es lo que ocurrirá de una manera exacta, como la representación que hemos hablado como la similitud que hemos hablado con Satanás. En primer lugar, el convencimiento, o sea, de alguna manera, lo que vemos en Satanás, lo vemos en semejanza de lo que nos puede ocurrir a nosotros si somos ancianos, neófitos, que no estamos en el lugar que nos corresponde, porque de la misma manera que se envaneció Satanás, así me puedo envanecer yo. Y llegar a mi corazón cosas inapropiadas. Y de la misma manera que Dios castigó a Satanás sacándolo del lugar, de la misma manera Dios puede castigarme a mí sacándome de la misma manera. Y no es igual que yo me dé cuenta, que la Iglesia se dé cuenta y por las medidas adecuadas nos retiremos admitiendo nuestro error, a que seamos reticentes, soberbios y sea Dios quien tenga que quitarnos del medio. Si Dios nos quita del medio, caeremos en la condenación de Satanás. El envanecimiento será juzgado y seremos echados fuera de una manera más peligrosa que si lo hacemos por propia voluntad. ¿Han entendido esto? Amén. ¿De verdad? Amén. Conclusión, mis hermanos. Dicho todo esto, creo que queda claro que no se puede ser un neófito y pastorear. Creo que queda claro que la inmadurez, que tener a un pastor neófito no solo es contraproducente para la congregación, sino para la propia vida del que ejerce dicha labor sin que le toque. No cometamos el error de amparar tales desvaríos. Estemos todos alerta, ustedes como congregación y yo como pastor. No solo para examinarme a mí mismo y que ustedes me examinen a mí, sino para examinar en un futuro a todos aquellos ancianos que tengan que formar parte de esta congregación, para que entendamos que la madurez sí es importante según las Escrituras. Amén. Estoy seguro de que si el hombre de la edad que sea joven, sea anciano, tiene celo del Señor y anhela el obispado porque es algo que Dios pone en su corazón, no le importará esperar los años que tenga que esperar. Es más, creo yo que los exigirá y querrá postergarlos porque nunca se verá preparado. Porque esa es la actitud del anciano. Impuesta necesidad para servir al Señor, no por deseo propio de una manera. Anhelo obedecerte a ti, lo que me enfrente,
Quizá no lo quiera, pero por ti lo haré, Señor. Por eso el cristiano verdadero no nos tiene que preocupar, detener, parar aquel que anhele, sino entender que parar aquel que anhele va en consonancia con la Escritura. No se trata de pararlo y desecharlo, sino de pararlo, mirarlo, observarlo y acompañarlo. Y que el tiempo y el fruto y la capacidad de que Dios vaya dando a esta persona sean, pues, lo que tenemos que ver para poder dar el visto bueno que pueda ser un futuro anciano de la iglesia, de casa de Dios. ¿Me entienden esto? Pues mis hermanos, todas estas verdades son necesarias para esto. Esto no es para tenerlo en la cabeza y se acabó, enmarcarlo. Esto es para practicarlo en esta iglesia. Todo lo que estamos enseñando se va a practicar. Y seguiremos enseñando todo esto. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, o la otra, terminaremos con los requisitos, con el último requisito, y continuaremos con todo este tema tan importante, para que haya una solidez y un fundamento en casa de David, para que cuando un anciano esté encima de este púlpito sepamos que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que sea conforme a su divina y perfecta voluntad. Amén. Vamos a orar.